Muy buenas noches. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Carlos Crespo. El tema que vamos a dialogar es sobre la economía solidaria. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos puedes comentar sobre los proyectos que está realizando el Centro de Estudios Superiores en torno a este tema? Sí, bueno, buenas noches, estimados televidentes. Efectivamente, el CESU tiene desde hace un par de años, casi 3 años, abierto una línea de investigación y formación en el tema de economía social y solidaria. Un primer acercamiento ha sido la organización de un diplomado en economía social que fue realizado hace un par de años en coordinación con la CIOEC, que es la entidad que aglutina a por lo menos 13 OECAS en el departamento de Cochabamba, organizaciones económicas campesinas. Este diplomado, la particularidad que tuvo fue que estuvo dirigido no solo a profesionales, sino también a actores que están involucrados en estos emprendimientos, que no necesariamente tengan una formación académica. Como sabes, en este tipo de emprendimientos, buena parte de los que están involucrados no tienen formación universitaria, pero sí hay una demanda de conocimiento muy importante en el tema de la gestión de estos emprendimientos. Entonces, esta primera experiencia fue muy interesante en ese sentido de un diálogo, si quieres, del mundo académico y el mundo no académico. Y como experiencia metodológica de formación también fue un ejercicio muy interesante. Y paralelamente tuvimos la oportunidad de ganar una convocatoria de ASDI, este financiamiento de la cooperación sueca, que nos financió una primera etapa de un apoyo a investigación a la CIOEC también, a esta coordinadora de OECAS en Cochabamba, y que implicó hacer una suerte de reconocimiento de cuál es el estado de la situación de particularmente estas OECAS. Esto nos permitió tener un vínculo muy cercano con estos emprendimientos y conocer de cerca sus problemas. Y ahí lo que se identificó fue que hay 2 elementos importantes que están constituyendo cuellos de botella de estos emprendimientos. Uno, la gestión administrativo-financiera, que tiene que ver con cómo manejan internamente sus cuentas y cómo se organizan internamente. Hay muchos problemas de representantes que en determinado momento empiezan a decidir por cuenta propia sin tomar en cuenta sus bases, muchos problemas de corrupción y transparencia de los liderazgos, una escasísima capacidad de manejar en términos administrativos financieros sus cuentas. Algunas OECAS no tienen ni siquiera un libro de contable que nos permita visualizar los ingresos y egresos y los estados económicos. Entonces, este fue uno de los cuellos de botella. Y el segundo cuello de botella que encontramos fue el tema de mercado y comercialización. Tienen graves problemas de articularse al mercado. Muchos de estos emprendimientos están produciendo, están haciendo transformación, la calidad de sus productos en algún caso es buena, pero el tema de cómo te articulas a una red de comercialización es un tema crítico. Sin duda, hasta este momento se ha hablado de 3 modelos económicos: el neoliberalismo, la economía de Estado y la economía mixta. Estamos presenciando la elaboración, el resurgimiento de este nuevo modelo económico que es la economía solidaria. ¿Cuáles son las características que tipifican a la economía solidaria? Sí, efectivamente,
con la nueva constitución de alguna manera se ha legitimado la existencia de este otro sector que iría más allá del sector público estatal y el sector privado, que sería este espectro amplio de esta economía social y solidaria. El primer rasgo de esto yo diría que son un tipo de experiencias económicas que están basadas en el apoyo mutuo, la solidaridad, la asociatividad, el bien común, ¿no? Es decir, actores económicos, ¿no? En el caso boliviano muchos rurales, que se juntan para enfrentar una situación, organizar un emprendimiento económico. Entonces, este tema de la asociatividad es un rasgo. El otro rasgo es el criterio para la redistribución de los beneficios. Es decir, aquí no hay una redistribución ni privada que se concentre en una persona o en el Estado, sino es el grupo, los que participan del emprendimiento, los que deciden cómo se distribuyen los beneficios o los ingresos de estos emprendimientos. Otro rasgo de estos emprendimientos es que el tema de la autonomía y autogestión, por lo menos en el caso de la CIOEC, lo que hemos encontrado es que enfatizan mucho el tema de la autogestión, el hecho de que sean los mismos actores económicos los que administran, gestionan y acompañan todo el ciclo económico productivo. Sobre eso hay una discusión que hemos planteado con el estudio el pasado año, donde señalamos de que en general esta idea de la autogestión y la autonomía es planteado como un ideal a conseguir, es decir, ser autónomos, ser autogestionarios, lo lograremos en algún momento del ciclo temporal del proyecto o del emprendimiento. Pero no es un método de organización, que es lo que se propone desde una verdadera visión autónoma y autogestionaria. La autogestión debería ser una metodología de organización, cómo te organizas en el emprendimiento y no un ideal al cual vamos a llegar en algún momento y mientras tanto seguiremos funcionando bajo una lógica jerárquica donde unos deciden y otros operan. Son las discusiones que existen hoy, ¿no? Entonces, pero de todas maneras el tema de la autogestión y la autonomía para mí es un tema fundamental, al menos en el caso boliviano. El otro tema de estos emprendimientos es la escala, ¿no? La escala, digamos, en términos del Manfred Max Lieb, sería una escala humana, digamos, el horizonte de estos emprendimientos, ¿no? Por eso están muy asociados al mercado local, a la seguridad alimentaria, la forma como se estructuran estos emprendimientos o el horizonte en el cual se establecen. Entonces, aunque eso no implica de que en determinado momento estos emprendimientos llegan a crecer, el caso de la ANAPQ, por ejemplo, que es la Asociación de Productores de Quinoa, que el crecimiento ha sido tal por el tema del boom de la quinoa que se ha convertido hoy esta OECA, la ANAPQ, en una suerte de corporación que está ligada a una economía de exportación, ¿no? El boom de la quinoa ha hecho una transformación de los emprendimientos asociativos de quinoeros en una lógica más empresarial, ¿no? Pero de todas maneras el espíritu de estos emprendimientos inspirados en la economía social es esta escala de lo local, de lo micro, del mercado interno y seguridad alimentaria. Yo creo que es un desafío lo que estás planteando. Si bien antes se pensaba en el hombre económico, tendríamos que pensar ahora en el hombre social como ejes de estos modelos. Y también creo que el gran desafío es ahora relacionar la economía con lo político y con lo social. En esa medida, ¿cómo se plantea el desarrollo de este modelo económico?
Claro, la economía social y solidaria lo que intenta es ir más allá de este homus económicos y más bien tomar en cuenta al sujeto y en toda su integralidad. Y por eso es de que los emprendimientos basados en la economía social van a tomar en cuenta aspectos sociales como las relaciones intersubjetivas en el grupo. El tema de género es un tema fundamental, que da toda una discusión sobre cuál es el rol de esta relación hombre-mujer en este tipo de emprendimientos. Por ejemplo, un tema que es lo que hemos visto, o sea, emprendimientos de mujeres, donde el protagonismo lo tienen las mujeres en este tipo de emprendimientos, pero los dirigentes son varones o las decisiones las toman en instancias masculinas. Entonces, estos temas son preocupaciones de la economía social y solidaria y que, digamos, son motivo de discusiones en este tipo de emprendimientos, ¿no? Entonces, lo cual nos lleva justamente a esta crítica, a esta visión economicista de la economía, de pensar de que todo se mueve bajo una lógica costo-beneficio y donde otros temas que tienen que ver con el afecto, la solidaridad, el bien común, esta lógica de la intersubjetividad son absolutamente excluidos. Entonces, en ese sentido, es un verdadero desafío de la economía social y solidaria como estrategia de desarrollo en estas instancias, ¿no? Si miramos las organizaciones sociales, podemos percibir rápidamente la división que hay entre lo urbano y lo rural. Este tipo de organizaciones ¿tienen asidero en el área urbana o solo están pensadas en el área rural? Parece que la normativa en el país ha pensado más sobre todo en el área rural. Pero ¿qué pasa en el área urbana con las migraciones que existen, con una población que además tiene ideas de organizarse comunitariamente? Sí, efectivamente, en general hay la tentación de pensar que la economía social y solidaria es un escenario rural, principalmente en el caso boliviano. Pero en el mundo real lo que está sucediendo es de que en las ciudades también se están organizando emprendimientos asociativos, bajo formas cooperativas, donde lo que están haciendo es transformación, producción, artesanía. Muchas de las ferias que vemos en la Plaza Colón, hay por lo menos 2 veces al año una feria de pequeña producción. Varios de estos emprendimientos son de esta característica, asociativos, y que desde el mundo académico hasta ahora no los hemos ni entendido ni nos hemos aproximado como un objeto de reflexión, ¿no? En general, las experiencias de investigación se han concentrado en el área rural, las OECAS o este fenómeno de las OECOMs que han aparecido ahora, pero los emprendimientos urbanos están todavía abiertos para ser estudiados. De hecho, tenemos esta nueva fase del proyecto de economía social con ASDI, que pretendemos abrirnos también a este escenario urbano. De hecho, una primera aproximación ha sido nuestro contacto con la Ecoferia. La Ecoferia es un espacio, es una feria de productos ecológicos o saludables que se vende los días miércoles en el Parque La Torre frente al Colegio Loyola, y donde vienen productores no solo rurales sino también urbanos, particularmente artesanos o gente que está haciendo transformación de alimentos, y donde ahí ya se puede visualizar de que estas experiencias, estos emprendimientos van más allá de lo meramente rural. Entonces el desafío es entender, abrirnos a esta multiplicidad de experiencias que están emergiendo más bien y con una riqueza muy interesante y que hasta ahora los académicos no hemos intervenido. En el mundo académico podemos ver en la región, en Cochabamba, por lo menos unas, si no me equivoco, 8, 9 facultades de administración de empresas, que tienen la lógica de costo-beneficio, por supuesto, y el de mayor lucro. La Universidad de San Simón hace
2 décadas aproximadamente, tenía una carrera de economía muy fortalecida con la economía de Estado, que parece que ya no es atractivo para el mercado estudiantil. Yo te pregunto si hay alguna relación en esto de lo que se hacía antes a través de economía política, además con una economía de Estado, y que la Facultad de Economía en este momento tiene pocos alumnos. Por semestre entran 50 alumnos, a diferencia de administración, de ingeniería financiera, que tienen 700, 800 alumnos por semestre. Por supuesto que esto debe estar en relación a la demanda que existe, pero hay una gran distancia entre lo que es la Facultad de Economía y el resto de carreras que tienen la lógica de costo y beneficio. ¿Qué tenemos que hacer para, por lo menos, actualizarnos con la Constitución de Estado o con los nuevos desafíos que la sociedad está planteando en el tema de economía? Sí, con el proyecto que tenemos en esta nueva gestión, una de las líneas de trabajo es introducir la discusión en la Facultad de Economía de esta problemática de la economía social y solidaria en la perspectiva de introducir dentro del currículum formativo y de investigación de estas carreras esta problemática. Hasta ahora nuestros economistas o nuestros administradores de empresas están siendo formados con una orientación estrictamente empresarial, ya sea una visión estatalista o una visión estrictamente privada, lógica, costo-beneficio, etc. El gran desafío es viendo de que en el mundo real la economía va más allá de estos dos escenarios, es mucho más complejo y la economía social y solidaria está visibilizando esta complejidad. Nos interesa introducir esta discusión. Para eso vamos a organizar en los próximos 2 a 3 meses eventos dentro de la facultad en la perspectiva de introducir esta discusión, donde vamos a presentar los avances que existen ya en el tema, en la perspectiva de seducir a las carreras de que puedan introducir estos contenidos, estos horizontes en su formación. Efectivamente, los administradores de empresas o los economistas están saliendo desconociendo totalmente la existencia de esta economía plural y compleja que está emergiendo. Entonces lo que necesitamos es formar también investigadores en este sentido, y este es un poco el propósito del proyecto en el cual estamos embarcados en este momento. No, porque el tema de administración de empresas, por ejemplo, todavía está pensado en la universidad en grandes empresas que ya no existen, el manejo de personal, cuando los egresados de administración de empresa en muchos de los casos tienen que ser empresarios, productores, es otro tipo de perfil, mucho más relacionado incluso a la economía solidaria, porque son unidades familiares que están empezando a hacer emprendimientos, pero desconociendo este trabajo familiar y introduciéndose en la lógica de costo y beneficio, ¿no? De alguna manera no se reconoce el trabajo de la familia, es decir, no se logra visibilizar este trabajo que en muchos casos está determinado como trabajo doméstico. Es decir, todo lo doméstico está al margen de lo que se pueda pensar de manera objetiva, científica, en términos de emprendimientos. Claro, el tema del trabajo doméstico es muy interesante para analizar porque hay una discusión en la economía convencional sobre la valoración. ¿Cuál es el criterio de, primero, se debe valorar el trabajo doméstico? Segundo, ¿cómo lo valoras? ¿Cuál es el criterio para valorar? Y ahí hay discusiones de acuerdo al enfoque que se incorporará criterios de valoración más o menos complejos, que incorporarán criterios no solo económicos, sino de otro tipo, ¿no? Claro, este es un gran desafío de la economía. La economía no contabiliza el trabajo de cuidado, que es un trabajo no pagado.
Sin embargo, a partir de la migración de mujeres, del 70% aproximadamente de mujeres en el caso de Cochabamba, resulta que este trabajo de cuidado genera ingresos, y genera ingresos en un trabajo que están haciendo en otros países como España, la Argentina, y con fuertes ingresos a través de las remesas, pero la economía no logra todavía visibilizar este trabajo que en el caso de la migración ha sostenido a las familias, ¿no? Claro, esto es el desafío de incorporar en los análisis económicos que se hagan de estos emprendimientos, cómo incorporas este tema, ¿no? Tomando en cuenta de que varios de estos emprendimientos están basados en la fuerza de trabajo familiar. Entonces, el trabajo de los niños o de las mujeres o de familiares que están incorporados al ciclo económico productivo, ¿cómo se los incorpora? ¿Cuál es el criterio que se les debe incorporar? Lo mismo, es lo mismo que el tema de la discusión de los aspectos ambientales. El tema ambiental, ¿cómo lo incorporas en este tipo de emprendimientos, dada la escala en la cual están, y el tema de la intangibilidad del medio ambiente, qué valor le vas a dar a estos procesos? Son discusiones que hay que tenerlas, pero como parte de este proceso formativo. Por eso, nuestro propósito de meter esta discusión con los economistas y los administradores de empresas que hasta ahora están ignorando esta problemática, ¿no? Estoy de acuerdo que todavía es muy difícil conceptualizar la economía social, y además por las características propias que tiene nuestro país, por el momento histórico que estamos viviendo. Es un desafío todavía pensar y recuperar las características. En el tema ambiental, por ejemplo, no se ha dicho nada. Y en el tema de género, la normativa no contempla el tema de género, siendo que la mayoría de los emprendimientos en situaciones de pobreza son las mujeres las que han decidido y han escogido determinadas actividades que tienen las características de economía social. Sin embargo, la norma obvia el tema de género. Claro. No, directamente la normativa las ha invisibilizado, se podría decir. Como te decía, en las experiencias que tenemos con las OECAS en Cochabamba, la mayoría de ellas, las protagonistas son mujeres, ¿no? Ya sean, estoy pensando en lechería, aún miel, transformación, digamos, está asociado en algunos casos al tema migratorio también. Las mujeres están ahí todavía, los varones han salido. También está asociado a esa problemática de por qué se van a articular a este tipo de emprendimientos. Y el otro tema que veo es que las mismas instituciones que han estado apoyando la estructuración de estos emprendimientos, el tema género no lo han entendido en su integralidad, ¿no? Y esto tiene que ver con esta tendencia a que el tema género se lo ve como un formalismo que se lo debe incorporar en los proyectos, más que un criterio de cómo organizas un emprendimiento o cómo haces una intervención. Igual que el tema ambiental, al ser estás obligado a incorporar la variable ambiental, la variable género en tus emprendimientos, pero sí, aunque sea sin entender la integralidad de la problemática. Esto hace de que salgan distorsiones en estos emprendimientos y se crea de que enviando a capacitar a un par de líderes mujeres del emprendimiento, con eso has resuelto la problemática. Entonces, cuando son procesos de mucho más largo plazo, que tienen que ver con los procesos de la misma comunidad, entonces es un largo camino a seguir definitivamente en este aspecto. Una última pregunta, muy corta. En este momento de elecciones, ¿cómo crees que se podría incorporar el trabajo de economía solidaria en la alcaldía y en la gobernación? Por lo menos en la gobernación.
De hecho, lo que estamos intentando es otro tema que hemos, una suerte de hacer incidencia en la gobernación y en las alcaldías para que incorporen la economía social y solidaria como un área de intervención. Ahí, digamos, lo que se esperaría es de que el gobierno, más que intervenir sobre las huecas o sobre los emprendimientos, lo que haga es facilitar, por ejemplo, en este tema de la comercialización, el mercado. O sea, ¿cómo hacemos de que el gobierno departamental haga posible, facilite la apertura de estos mercados para este tipo de emprendimientos? Haga un tipo de discriminación positiva para que este tipo de emprendimientos, por ejemplo, puedan proveer el desayuno escolar a unidades de las zonas donde trabajan estas huecas o estos emprendimientos. ¿Cómo haces para que, digamos, el problema en este tema de los desayunos escolares, por ejemplo, tienen que competir con empresas como la PIL, por ejemplo, en condiciones desventajosas para obtener el acceso? Entonces, ¿cómo haces de que el Estado facilite las cosas, no intervenga sobre ellas? Por lo menos hasta ahí yo llegaría, ¿no? Así es un gran desafío el tema, y nosotros desde el CESU queremos comunicarles que el CESU está trabajando esto, y si ustedes necesitan información pueden aproximarse al CESU. Te agradezco tu presencia y hasta otra oportunidad. Gracias.